A fines del siglo XVII, Francisco Suárez lleva a cabo la primera gran síntesis metafísica del pensamiento escolástico, así como la verdadera suma del pensamiento político español. Nacido en Granada en 1548, Suárez estudió Derecho Canónico en la Universidad de Salamanca y dedicó su vida a la enseñanza de la teología en Segovia, Ávila, Valladolid, Roma, Alcalá de Henares, Salamanca y Coimbra. Según sus propias palabras, fue la necesidad de fundar la teología la que le condujo a realizar estudios de metafísica. La originalidad de Suárez consiste precisamente en evitar los problemas de orden sobrenatural dentro del marco del pensamiento filosófico. No poco contribuye Suárez, leído por Descartes, Leibniz, Berkeley y Christian Wolff, a deslindar el conocimiento natural del conocimiento sobrenatural. Es cierto que Suárez piensa que la filosofía viene en apoyo de la teología. Es igualmente cierto que su filosofía contribuye a separar razón y fe. En sus disputaciones metafísicas, Suárez muestra a la vez erudición y originalidad. Esta originalidad aparece sobre todo, como lo ha visto Gilson, en pasar de la filosofía del ser a una filosofía del existente. En otros términos, en concretar la metafísica y en hacer de ella una ciencia tanto general como útil, tanto ciencia de los principios como ciencia de los entes concretos. El objeto de la metafísica es para Suárez el ser en cuanto ser. No se trata, sin embargo, de un ser meramente conceptual, de un ser al cual llegamos por analogía y abstracción. La metafísica se ocupa del ser real. El metafísico tiene que utilizar conceptos, pero estos, como las ventanas que han de revelar al existente mismo, al ser en sí como realidad. Por un lado, la metafísica es especulativa y sus temas no son orientados a la práctica. Por otro lado, es una ciencia útil en dos sentidos. Sirve para perfeccionar el entendimiento y es muy útil para la perfecta adquisición de las otras ciencias. Precisado el fin de la metafísica, es necesario entender cuáles son los atributos del ser. Piensa Suárez que estos son la unidad, la verdad y la bondad, términos que se refieren a modalidades del ser, pero que de hecho no añaden nada a este ser mismo. El ser, en última instancia, es el infinito mismo, el ser de Dios, por el cual todas las cosas son hechas. Las criaturas existen en cuanto participan finitamente en este ser divino. La distinción entre el ser infinito y el ser finito es la clave de bóveda de la metafísica suarista y acaso su punto de mayor originalidad. Ya hemos visto que el objeto de la metafísica es el ser, pero el ser en cuanto sea real y concreto. Este ser es el hacedor de todas las cosas, el Dios creador que se revela con evidencia en nuestra experiencia del mundo y en nuestra razón. Entre los argumentos clásicos para probar la existencia de Dios, Suárez rechaza el del movimiento, argumento que Santo Tomás consideraba como el más probatorio de todos los argumentos. Los rechaza porque, por una parte, no es seguro que todo lo que se mueve sea movido por otra cosa. La voluntad humana es, entre otras, causa de sí. Acepta, en cambio, los argumentos por las causas y por las finalidades.
Pero estos argumentos solamente cobran sentido dentro de un nuevo modo de pensar puramente suarista, un modo de pensar que nos hace volver los ojos a lo concreto de su metafísica. Si no es del todo demostrable que todo lo que se mueve sea movido por otra cosa, es en cambio demostrable que todo lo que produce es producido por algo más. Todos los seres del universo pueden considerarse como hechos o como no hechos. Los seres hechos remiten a un hacedor y creador de todos los seres, a un Dios vivo. Todo ser es o hecho o no hecho, es decir, increado. Ahora bien, no es posible que todos los seres que existen en el universo sean hechos. Por consiguiente, es necesario que exista algún ser no hecho, es decir, increado. Todos los argumentos acerca de la existencia de Dios se resumen en esta búsqueda concreta de un ser que concretamente crea el mundo. El universo es hechura divina. La criatura, unión o compuesto de esencia y de existencia, es en cuanto participa del principio divino y creador. Es Suárez en su metafísica un filósofo de la modernidad. Lo es principalmente en cuanto busca un método racional de conocimiento. Es también un filósofo de la vida cristiana que, cercano a los erasmistas y humanistas, encuentra, a través de los conceptos metafísicos, al Dios vivo y creador. El tratado de Legibus se funda en la idea de un Dios legislador. De la misma manera que el teólogo debe ser un buen metafísico si quiere entender el ser de Dios, debe ser también un buen jurista si quiere entender el gobierno divino. Existe un origen teológico de las leyes. Existe también para Suárez, y en ello se acerca a la modernidad, a Locke y aún a Rousseau, un sentido natural de la ley. Contrariamente a quienes reducían el derecho natural a la razón, Suárez afirma que la razón no puede ser ley, puesto que es un criterio o un principio. La ley natural es, en esencia, ley moral. Esta ley surge de la naturaleza social del hombre, de tal modo que la soberanía es cosa de la naturaleza humana misma. Necesidad natural. El contrato entre los hombres no es contrato social artificioso, sino un contrato social concreto y de facto, un contrato social natural. Ante el hecho de la guerra, Suárez sigue de cerca a Vitoria y aún a Vives. Más que en ellos, sin embargo, hay en el de Legibus de Suárez motivos para la guerra justa, siempre que ésta provenga de un poder legítimo, que se lleve a cabo por haber sufrido una gran injusticia y se conduzca con propiedad. Tales serían las razones objetivas de la guerra. No son las mismas razones subjetivas. Suárez piensa que, en última instancia, todo depende de la conciencia moral de cada individuo. Si la conciencia individual encuentra motivos para declarar la guerra, es injusta. El individuo tiene la obligación de no hacer la guerra. La conciencia moral de las personas está más allá de las reglas sociales y debe determinar la acción recta, auténtica y verdadera de cada persona. Suárez, metafísico de la creación, es también el legislador que sabe que, a fin de cuentas, la moralidad es cosa de conciencia.
En el corazón mismo de la vida humana reina, siempre que sea recta, la libertad individual de decisión.